Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del Festival de Cine de Europa Central y Oriental al Este, en su edición, esta vez online por el contexto, en Argentina. Hoy quiero presentarles a Giulio, que nos va a contar un poquito sobre este autor que tenemos, Guy Debord, que lo vamos a tener una retrospectiva sobre este autor en la plataforma Octubre TV, de acceso libre, gratuito, para todos los que quieran participar. Bienvenido, Giulio. Buen día, gracias. Muchísimas gracias y un gusto y un placer estar con ustedes en el festival, hablando de esta temática tan interesante, ¿sí? Bueno, Giulio, contanos, ¿cómo fue tu acercamiento a este autor, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en relación a Debord? Bien, yo me acerqué a Debord aproximadamente hace 15 años, cuando era estudiante en la Facultad de Filosofía de la Universidad La Sapienza de Roma. Teníamos un grupo, Antasofía, que era un grupo estudiantil, se significaba antagonismo y filosofía. Queríamos proponer instancias de resistencia dentro de la universidad y proponer el estudio de algunos autores que eran expulsados del rango de filósofos, porque, digamos, no cómodos, no convencionales, en un momento en el cual la universidad estaba sufriendo la reforma del proceso de Bolonia, que fue como la destrucción básicamente de la Universidad de las Humanidades. Nosotros organizamos varios seminarios y uno de ellos fue sobre los situacionistas y Debord. Fue un seminario muy importante porque participaron personas como Giorgio Agamben, Mario Perniola y otros filósofos importantes de la época, y después publicamos un libro, el cuarto de nuestra colección, que se llamaba Antasofía, justamente sobre toda esta temática, con todos los materiales, ¿no? que pudimos grabar durante el seminario, y también reproponiendo algunos textos de situacionistas italianos como Giorgio Cesarano. Son pensadores muy interesantes, muy complejos, y entonces mi acercamiento viene más o menos por ahí. Ahí empezamos a profundizar el estudio, a preparar el seminario, y bueno, con esta publicación también, ¿no? Y de ahí también mostramos las películas, por ejemplo, de la facultad, ¿sí? Proyectamos las películas durante el seminario, había, ¿no?, momentos en que se hablaba, se presentaba, momentos que se miraba la película. Les contamos, para quienes recién se suman a la entrevista, que vamos a estar viendo películas y largometrajes de este autor, de Debord, gracias al apoyo de la Embajada de Francia, a través de la plataforma Octubre TV, de manera gratuita para cualquiera que quiera acceder. Solamente se tienen que registrar en la página Octubre TV, crearse una cuenta y pueden acceder a la sección retrospectiva de Guy Debord por Octubre TV. Y bueno, ¿qué nos podés contar de su cine, ¿no? Porque vos igual tenés un acercamiento con el autor más desde el lado de su filosofía. Sin embargo, él, ha hecho también estas películas y muchas otras cosas, ¿no? Sí, obviamente, a ver, Debord es un autor clásico para mí, en el sentido de que tiene una estructura de pensamiento que remonta a lo que es el pensamiento filosófico y político y artístico, estético, occidental, casi exclusivamente, no solo, pero casi exclusivamente, y que en realidad usa categorías para construir sus ideas, para proponer su práctica, que vienen sobre todo del marxismo, sobre todo de la parte, digamos, del marxismo vinculada con el tema de la mercancía, el fetichismo de la mercancía, y de la parte de la industria cultural, ¿no? Entonces estas dos partes son las partes fundamentales. En realidad, para mí no hay diferencia entre cine y filosofía en Debord. No hay diferencia entre cine y filosofía siempre y cuando pensamos a la filosofía como algo que pertenece a la vida, ¿sí? La vida es en realidad, esta es una lectura de Agamben, pero yo la comparto mucho, es en realidad el grande tema de toda la obra de Guy Debord, ¿no? ¿Qué cosa queda de la vida en una época del capitalismo, que ya no es la que tenemos hoy mismo, pero fue hace 60 años, en el cual el capitalismo ya se ponía como horizonte completo de la vida de una persona, ¿sí? Debord quiere intentar reconfigurar las relaciones vitales, sociales sobre todo, pero también personales, individuales, de la persona que viven en el capitalismo, ¿sí? Y también la que viven en el socialismo. Para él capitalismo y socialismo en esa época son dos caras de la misma moneda. Entonces la idea es reconfigurar las relaciones sociales
Y para hacer esto hay que salir de la separación que implica el capitalismo hoy. El espectáculo, para él, la sociedad del espectáculo, no es solamente la sociedad que vive reflejada en los medios de comunicación, sino que es la sociedad que vive la mercancía, el feticismo de la mercancía y el capitalismo como manera básica de vivir. Es decir, que las relaciones que se generan entre un consumidor y la mercancía son las mismas relaciones que se dan en todos los aspectos de la vida social, humana y también individual. ¿No? Y Debord seguramente ha representado uno de los autores que durante todos estos últimos 100 años, o sí, más o menos 100 años, ha reflexionado de una forma más profunda, más picante, más tajante también, sobre esta relación profunda que se da entre el arte, la política y la vida, ¿sí? Estos 3 puntos, arte, política y vida. Todo debería ser como una sola cosa, sí. ¿no? Nosotros tenemos que pensar el contexto. Debord viene de una experiencia, y la Europa total, viene de una experiencia con el arte muy, por un lado, muy nefasta. Es decir, que tanto el fascismo como el nazismo y también el comunismo hicieron un uso del arte particular, pudieron llegar a las masas justamente por usar el cine, la radio, de cierta forma, o sea que estetizaron la política, ¿sí? Hubo una estetización de la política. Lo que quiere hacer Debord es el movimiento al revés, es llevar instancias de politización al arte, ¿sí? Politización no quiere decir de un partido político, quiere decir, según él, revolucionarios. Revolucionario quiere decir que supere lo que son los medios de producción actuales y la forma de socialización, ¿sí? Entonces, romper con ese status quo es la idea de que el arte pueda ayudar a hacer este superamiento del capitalismo. Todo arte que no apunta a eso, Debord lo tacha, lo defenestra, ¿sí? Debord y también la Internacional Situacionista. De hecho, en un momento, Debord se queda solo, rompiendo con todos los artistas que participaban del Internacional Situacionista, quedándose con Van Eyck, porque esa forma de arte era una forma de arte que de una forma u otra, de una manera u otra, no permitía el superamiento de este status quo capitalista, ¿no? Este aislamiento, esta separación. Por eso él habla de urbanismo unitario, o sea, la unitariedad es la dimensión social que hay que recuperar para poder tener otro tipo de vida. Porque sí va mucho como al extremo, ¿no? O sea, digo... Es una forma de utopismo para mí, de utopismo concreto. Es decir, él quiere alcanzar un nivel alto de bienestar emocional, de bienestar físico, de bienestar social. Es autoevidente que la condición del capitalismo, tanto de esa época y la de ahora todavía más, no permiten a la persona vivir una vida de manera alegre, de manera satisfactoria, de manera feliz, de manera libre, ¿sí? Cada vez más estamos intervenidos por instancias de producción de plusvalía, de producción de, digamos, ¿no?, de valor de la mercancía que nos invaden, nos condicionan. Por ejemplo, lo que está pasando hoy es un poco la evidencia de eso, el tema de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Inclusive Netflix, que es un canal casi basado en redes sociales, de series, lanza un documental en el cual critica las redes sociales. Entonces este tipo de sutilezas, esas son cosas que realmente los situacionistas la entendieron bien, porque es la capacidad que tiene el capital de reterritorializar instancias críticas o supuestamente pseudo subversivas y de usarla como maquinaria de ganancia. Como este chiste que quizás yo te hacía, ¿no?, fuera de cámara, ¿no? Este chiste tan común que se cuenta del tema de cómo el capitalismo te vende el manifiesto comunista. Exactamente. ¿No? Que de todas maneras, si querés el manifiesto te tenés que comprar el libro, o sea que de alguna manera termina estando dentro, ¿no?, del sistema. Sí, exacto. O peor, eso ya es un objeto, entonces ya se puede identificar. Te vende un estilo de vida,
te vende tu manera de vivir tus emociones, o sea, todo no sé, el cine romántico que proyecta una manera de vivir el amor y que tiene que ser solo así. Entonces, ¿cuánta gente se sintió mal? ¿Cuánta gente hasta se suicidó en la historia porque no tenía ese tipo de amor que venía de ese tipo de producción fílmica, ¿no? Que dependía directamente de un sistema de producción a su vez, ¿no? Era vender ese tipo de imagen. Entonces, eso. Esto es, ¿no?, la sociedad del espectáculo, lo que el autor habla respecto a la sociedad del espectáculo, ¿no? Exactamente. Que tenemos que si bien para el autor es un concepto, ¿no? Tenemos esta película, hay un largometraje, ¿no? Que es La sociedad del espectáculo, que está basada en su libro, ¿no? Claramente, sí, sí. Y es prácticamente lo mismo, o sea, sí. La película y el libro son prácticamente la misma cosa, solo que con imágenes. Exacto, digamos que Debord, vamos a analizar un segundo la forma, ¿no? Pero es importante también la forma. El libro es un libro que está escrito en aforismos, ¿sí? Son varios capítulos y que está en aforismo. Todo es fragmentado, los temas a veces también parecen estar como puestos uno cerca del otro con un criterio no muy claro, ¿no? Pero en realidad esta estrategia de escritura es algo que él después también traslada al cine. Se llama détournement, tergiversación, ¿no? Entonces tratar de usar muchos materiales valiosos por alguna u otra razón y tratar de recombinarlos juntos, entonces como la edición, el montaje en el cine, pero esta vez tratando de darle un sentido más propio, un sentido más útil para lo que nosotros queremos decir. Esto es el primer nivel de détournement, ¿sí? Entonces, usar materiales diversificados, pero que lo uso para dar otro sentido nuevo, ¿sí? Me habías dado un ejemplo, ¿no? De un cineasta soviético. Vamos a ver esto. Para mí, esta es mi opinión personal, para mí el cine de Debord es mucho más parecido al cine de Eisenstein, por ejemplo, que no a otro cine experimental, ¿no? Es muy parecido a eso. Son una catarata de imágenes que se ven y él comenta esas imágenes con sus reflexiones. Eisenstein lo hace de una forma más lineal y más didascálica, se quiere hablar de la revolución rusa, ¿sí? También cuando hace Que Viva México hace lo mismo, quiere hablar de Zapata, ¿no? Pero ahí también en un contexto que es muy diferente, porque retoma toda la simbología inca, etc., ¿no? Debord no hace el mismo proceso, hace un proceso parecido, tratando de diversificar más las imágenes y de generar entre imágenes y palabras, que está la voz en off, un espacio en el cual el espectador tiene que empezar a interpretar por qué cierta palabra corresponde a ciertas imágenes que no son lógicamente representadas, ¿sí? Entonces ahí en ese espacio él genera lo que Bertolt Brecht llama extrañamiento en su teatro, que es este détournement, ¿no? El tema de que la participación del espectador a la obra, fílmica sea una participación activa y no pasiva. O sea, el espectador tiene que pensar y este pensamiento, este espacio que él deja margen de interpretaciones diferentes, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces él dice, el espectador, de espectador pasivo pasa a ser viewer. Lo mismo pasa con los actores, que no son actores profesionales, y a veces son personas, a veces son amigos de él, ¿no? Son escritores, son cualquier tipo de persona que como pasa por la película, pero pasa por ahí no por ser un actor justamente, sino por ser una persona. Por estar vivo, ¿sí? No es que él habla de una mesa y en las imágenes te muestra la mesa. No. ¿Sí? Por ejemplo, había un ejemplo particular que decía, hablando de Guernica, se habla de qué tan rojo es el stick para labios, ¿no? Entonces ahí hay como el lápiz labial, claro. Entonces hay como una conexión entre la sangre que se derrama en todo el bombardeo de Guernica y esto rojo que está en los labios y bueno, la sensualidad de la sangre también, ¿no? Entonces todos estos procesos psíquicos son parte de su film, ¿no? de su cine, de sus películas. ¿Por qué el cine? ¿Por qué elige el cine, ¿no? para poder difundir su mensaje? Bien, para él, para los situacionistas y antes que eran los letristas, que era el grupo que tenían antes de los situacionistas, el cine es un arte privilegiado, ¿sí? Para poder expresar contenidos, para poder comunicar y despertar un poco las conciencias. Pero, como sabemos, el cine en realidad es una industria. Entonces esta dependencia de los medios de producción hace que esté en la mano, por así decirlo, del capitalismo, ¿no? Entonces él dice, nosotros tenemos medios para poder hacer una película muy barata, que es esto del détournement, es decir, usar
los materiales que ya existen, que tienen valor, y cambiarle el significado, ¿no? De una forma que pueda resignificar la cuestión para bien, ¿sí? Para así decirlo. Así que lo que hace él es el ejemplo de una película de Griffin, que es Nacimiento de la Nación, que a decir de él es una película muy racista, que se ve en todo lo que hace la gente del Ku Klux Klan en contra de las personas, de los negros, ¿no? Los esclavos. Y en ese momento él dice, alcanzaría a tomar alguna parte de esta que tiene una solución estética muy valiosa, esa película, ya solo con cambiar la música podríamos descalificar o resignificar este momento de racismo puro, ¿no? Entonces el cine en realidad nos permite, justamente por la catarata de imágenes que corren, por el alcance técnico, de expresar muchísimo. Para él igual la mayoría del cine es para resignificar, ni siquiera es para crear, es para resignificar. Porque expresa contenidos que son vinculados con el sistema, con la forma de vida separada, así dice, ¿no? Pero bueno, el tema es que él no usa su película como un medio para expresar un mensaje o un objetivo, ¿no? Esa forma de intelectual orgánico, por así decirlo, que baja una línea al proletariado, esa es típica de los años 20 y para él sería una mirada muy estalinista, ¿sí? De la cuestión. Entonces el cine para él es un momento para empezar a producir la unión, esta unificación, como el urbanismo, por ejemplo, unitario, es una manera a través de la psicogeografía, de las derivas urbanas, de ir por la ciudad guiado por nuestros instintos, y resignificar el espacio urbano. De la misma manera lo hace con el cine, ¿sí? En realidad el cine es un momento de participación, como decíamos antes, tanto para el espectador como para los actores, que se da dentro de un repensamiento de la categoría de espacio y tiempo, ¿sí? En esto es muy filosófico. O sea, dice el espacio y el tiempo que el capitalismo nos propone y que nos impone también, tiene que ser recategorizada y cambiada de finalidad y de uso, ¿sí? Eso es muy importante y en esto para mí hay toda una línea de pensamiento que es muy parecida a lo que es de Foucault, por ejemplo, cuando habla del disciplinamiento, ¿no? Sin embargo, lo que interesa a Debord es justamente recalificar la vida, ¿sí? Entender la vida y tratar de, como diría Gamben, de definirla, porque él define la vida, sobre todo la vida privada, como clandestina, ¿sí? Clandestina. Sí, como clandestinidad de la vida privada. Dentro del capitalismo, dentro de esta vida que nosotros tenemos que proyectar hacia afuera, cumplir con roles, ¿no? Etcétera, o inclusive hoy, bueno, aparecer con una selfie hasta, ¿no? O sea, como hacer este zoom en nuestra falsa vida privada e íntima. En este momento, hoy, para mí todavía más que en esa época, la vida íntima realmente es una clandestinidad, ¿sí? Es algo que cuesta esconder la propia vida íntima, la propia vida privada, ¿no? Primero cuesta entender qué es la vida, porque ya estamos muy confundidos. Y después, en esta reflexión, tenemos que entender y defender nuestra vida privada, porque ya nuestra vida privada no es más privada. O sea, yo creo que hace 50 años ha sido una locura pensar que todo el tiempo uno estaba expuesto a lo que hacía, hasta ir al baño casi. Hay mucha gente que se saca selfie que está en el baño, está bañando, claro. ¿no? Y esto en realidad habla de una dinámica de control masivo, de que en realidad esto es la última instancia. Nosotros pasamos por las videocámaras en la calle, ¿no? Y ahora ya nosotros lo hacemos solos. Ya nosotros solos. Nosotros solitos sí. hacemos el gran hermano de nuestras propias vidas, ¿no? Exactamente. Pero siempre tratando de que se vean bellas y perfectas. Cool. Lo importante es que sea cool, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que... Debemos tratar de que la humedad del baño no se vea. Claro, exactamente. En la selfie. Exacto, la cortina que está medio rota tampoco. Claro, tratar de que esas cositas no se vean. Sí. Y sí, bueno, realmente hoy en día los influencers, ¿no? Sí, sí. Son personas que hoy en día están, digamos, todo el tiempo, 24 horas prácticamente, ¿no? Generando contenido, tratando de sostener un estatus, ¿no? Sí. Tratando de sostener una posición en las redes sociales. Eso implica, ¿no? Claro, es un dato político. Inversión de tiempo increíble. Es un dato político, ¿no? Porque, obvio, claro, que o sea, nosotros estamos expuestos a nuestro mismo control de imagen y la separación es total.
Eso porque en realidad tiene una causa que está en la pérdida de la idea de que es la vida, ¿no? Tanto, no es una pregunta fácil, convengamos. Porque desde Aristóteles, en Occidente, desde Aristóteles hasta hoy, es la pregunta filosófica por excelencia, ¿no? Pero hoy día nosotros perdimos el contacto tanto a nivel personal, con nuestra misma vida, como a nivel social, con la vida de los demás, y hasta a nivel natural, con la vida de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, para Debord, esta situación espectacular, en realidad, es justamente eso, perder el contacto real con un principio de autenticidad, y esta cosa hace que hay un montón de, no sé cómo decir, niveles que te dicen, no, la autenticidad es esto, no, es esto, es esto, es esto. Y estas proyecciones, esas son la parte espectacular de la cuestión, o sea, cosas que parecen ser auténticas, para usar un léxico medio hegeliano, pero en realidad son inauténticas, ¿sí? Y se disfrazan de auténticas. Ese es el problema. Por eso dice Debord, en 1971 escribe un texto en contra de la ecología, ¿sí? ¿En qué sentido? En contra de la ecología. Exactamente. ¿En qué sentido? Se llama El planeta de enfermos este texto, ¿sí? En realidad es uno de los primeros textos que se da cuenta de que el discurso ecológico del Club de Roma, de todas estas instituciones, es un discurso falso, mentiroso, porque en realidad ellos, a través de la imagen de que haya empresas verdes, empresas que inviertan en, no sé, en la poca contaminación, en realidad dentro de todo esto se genera una falsedad, que no, el interés final no es mantener la salud del planeta y de la gente, sino más bien de seguir produciendo profito y provechos y plusvalía con el discurso ecológico, ¿sí? Que es lo que pasa diariamente, ¿no? Hoy ya lo vemos, en el 71 era profético otra vez, pero hoy no, hoy es la claridad. Entonces tenemos que tener este discurso, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que querían hacer ellos era ir a tomar la UNESCO. O sea, nosotros queremos tomar la UNESCO, aunque sea pocas horas, para denunciar que toda la política cultural de la UNESCO en realidad es una política cultural basada en el capitalismo y no en el respeto real de la cultura como herramienta para transformar la vida. A lo mismo que hace Marx cuando denuncia el trabajo muerto sobre el trabajo vivo, Debord pasa esta categoría a la cultura y en realidad habla de cultura que reproduce el efecto no orgánico y cultura que libera la organicidad y la vida real, ¿no? Esta investigación sobre la vida y la relación entre cultura, política, inclusive naturaleza, es muy importante, en realidad, como para mí, y en esto también Agamben lo dice. Y de hecho, una cosa importante, cuando Agamben vino en ese seminario hace 15 años, en realidad propuso y presentó una clase magistral sobre este tema, que él publicó muchos años después como introducción al libro El uso de los cuerpos. Entonces, en realidad, este tema de la vida en Debord, que también toma el título de la película, ¿no? Que se llama, yo acuerdo solamente el título latín, In Giro Simus Nocte et Consumimo Rigni, es un palíndromo, o sea, cuando dice vamos de gira, damos ¿no? vueltas en la noche. Damos vueltas en la noche, estamos consumidos por el fuego, ¿no? Sí. Es un lema ese, en latín, es un palíndromo, es decir, se puede leer de izquierda hacia derecha y al mismo tiempo de derecha hacia izquierda, ¿sí? Y todo esto en realidad da el sentido de esta vida que se consume, dando vuelta y no pudiendo encontrar la dirección, porque está perdida en este mundo separado, ¿sí? Entonces, reunir esta separación o reprogramar, digamos, ese espacio y ese tiempo es un poco el objetivo que tienen los situacionistas, ¿sí? Por eso yo realmente recomiendo al público que vea las películas y que se acerque a los textos. Seguramente van a tener una sensación de vértigo, ¿sí? Sobre todo si profundizan el tema, porque la pregunta que nos hacemos todos, entonces, bueno, ¿cuál es la vida auténtica? Y bueno, esta es la búsqueda abierta, ¿sí? Seguramente cambiar los medios de producción va a ser una, reconfigurar nuestra cosmovisión va a ser otra, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento muy actual, demasiado diría actual inclusive, como que como dijo alguien, es una amarga victoria, una victoria amarga, ¿no? Esta del situacionismo, porque realmente ellos no dieron la posta. ¿Cuánto pasaron? 50, 60, 70 años desde entonces, y la cosa de que hablaron no van a dejar de ser verdad, y más.
como que se profundiza cada vez más este nivel, ¿no? La espectacularización de la vida, ¿no? Claro, de la vida de cada uno. Pero esto está en cosas que también, a ver, hasta nosotros podemos considerar como inocentes, ¿no? El hecho de que, no sé, yo me quiero proyectar como filósofo en el mundo, como, son aspectos espectaculares de la vida, no son aspectos reales, ¿no? Por ahí me olvido de ser una persona, me olvido, no sé, de mis relaciones, me olvido de mí, inclusive de mis necesidades fisiológicas a veces, ¿no? ¿Cuánta gente enferma para, no sé, llegar a un lugar en el trabajo con avance de carrera, ¿no? O cosas peores encima. Entonces, este nivel, digamos, de locura, para así decirlo, en realidad justamente es una consecuencia también de nuestro modo de producción, según Debord, ¿no? Y de la manera en la cual se proyecta esta producción, tanto en la sociedad como en la psiquis y en los cuerpos de las personas. Bueno, Giulio, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hablando sobre Guy Debord. Los invitamos a ver todas las películas de Guy Debord en Octubre TV de manera libre y no se pierdan todo lo demás que tenemos en la 7ª edición del Festival de Cine al Este, Argentina, Cine de Europa Central y Oriental. Tenemos nuestra competencia de largometrajes europeos, la competencia al Este, por lgran.com, donde también tenemos la competencia de cortometrajes latinoamericanos, de los demás países, ¿no? Con cortometrajes de los demás países que también son sede de este festival, tanto Argentina como Perú y Colombia. Y los invitamos también a ver en Octubre TV la otra retrospectiva que tenemos de la autora Andrea Estaca, y en lgran.com también nuestra muestra itinerante. Muchas gracias, Giulio. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que disfruten el festival. Chao, chao.